Urgente en La Nación Más, sube el dólar blue, o como dice Francisco Olivera, el dólar posible. 307 vuelve a marcar en este momento como récord histórico. El resto de las cotizaciones también para arriba. 309 el contado con liqui, 302 el dólar bolsa y el riesgo país, que ya se acerca a los 2.800 puntos, está en 2.784. 307 el dólar blue. Esteban Lafuente, en la redacción del Diario de la Nación. Buen día, Nación, para vos. ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. ¿Cómo andan ustedes por allá? Bueno, explícame este termómetro. Después de haber reflexionado el presidente y de hablar de los dólares de los turistas y el contado con liqui, todo para arriba. Sí, pareciera haber una conciencia, como no hay medidas, más allá de los anuncios y las críticas a las especulaciones. Lo cierto es que no hay medidas concretas, más allá de esta que se comentó en estas horas, de que estarían pensándose algún tipo de medidas sin anuncio concreto de algún tipo de dólar diferencial para turistas. Ese contexto, sumado a todo el ruido que venimos comentando hace tiempo, hace que sigan subiendo los dólares financieros y llegando a récords que todavía no están, digamos, si uno ajusta por inflación lo que fue el pico, por ejemplo, el dólar blue en octubre de 2020, todavía no están en aquellos niveles. Ajustando por inflación estaría bien por encima de los valores de hoy, pero en términos nominales sí, este 307 del blue, 300 por encima de este 307 para los financieros, está marcando una brecha más del 100% que anula cualquier tipo de expectativas de cortísimo plazo. Claro. Ahora vamos a buscar las declaraciones de Matías Lamens que vos anunciabas, esta cosa de generar una especie de dólar diferencial para turistas. A ver si nos ayudás a entenderlas. A mí me costó entender lo que decía Matías Lamens, pero estás marcando, Esteban, corregime, un combo. No hay medidas, asumió Batakis y no hay grandes medidas, y encima hay declaraciones que preocupan. El presidente dice, se la llevan afuera los turistas, especulan los contados con líquido, es decir, es que se van a meter ahí, por eso sube. ¿Estoy diciendo bien? Claro, no hay expectativas que son completamente arruinadas por esta cuestión de la brecha. El que tiene que importar se ve tentado a importar cualquier cosa o adelantar cualquier compra, porque el dólar oficial es el precio, como dice el economista Marina del Poyet, el precio más subsidiado de la economía hoy. El exportador dice no me conviene, entonces freno las liquidaciones en la medida de lo posible. También en un contexto de eso impacta en el sube de la inflación, el gobierno le cuesta financiarse, recurre a mayor emisión que termina generando mayores expectativas de inflación. Eso también retroalimenta el contexto de la divisa, y cuando en un contexto donde el peso pierde poder adquisitivo, el refugio termina siendo siempre el dólar, de alguna forma posible, sea con los financieros, como comentaba recién, o el posible que es para el más accesible para el ciudadano común, que es el blue, es que termina siendo una referencia también. Claro. No solo por ahí de dolarizarse, sino también de tener referencia de qué es lo que va a pasar en el cortísimo plazo. ¿Querés escucharlo a Matías Lamens a ver si nos ayudás a interpretarlo, Dale. Esteban? Dale. Son varias las medidas posibles. Lo que está claro es que la brecha cambiaria lo que hace es que el turista que llega, sobre todo los países limítrofes, acuda al mercado informal a cambiarlo. Nosotros necesitamos fortalecer las reservas del Banco Central. El turismo es uno de los principales generadores de divisas para la Argentina, y como dijimos recién, la verdad que se ha hecho un gran trabajo, inclusive durante la pandemia, para mantener al destino Argentina con buen nivel de demanda. Y bueno, ese trabajo que se hizo durante la pandemia y también en la pospandemia está dando resultados, está dando un buen resultado, pero como dijimos al principio, necesitamos que efectivamente esos dólares ingresen. Por supuesto que las medidas sean de una determinada manera u otra, a lo que apuntan es a tener un tipo de cambio diferenciado para el turista, ¿no? Que a quien lo pueda liquidar sus dólares en el mercado formal a través de tarjeta de crédito o de cualquier otro medio formal, pueda acceder a un tipo de cambio diferenciado que se acerque más al dólar que tiene que ver con el dólar MEP o con el contado con líquido. ¿Me lo traducís, si es que te animás, Esteban? Lo que intentan hacer es atraer parte del consumo habitual del turista, que ya conoce cómo funciona la Argentina, porque no es algo novedoso, sino que en todas las épocas que hubo cepo también termina habiendo dólar brecha, y el turista no usa la tarjeta, sino que viene con billetes y termina siendo un trámite muy engorroso. Claro. De alguna forma intentar lo que se quiso hacer el año pasado con estas cuentas especiales bancarias para los turistas que pudieran dolarizarse, que se anunció y tuvieron 0 aperturas. También es una medida que no tuvo ningún tipo de impacto. Hubo 0 cuentas abiertas en ese mecanismo. Lo que está pensando ese mecanismo, por lo menos lo que plantea el ministro, es un tipo de cambio diferencial para quien llega, pero no para quien sale, los argentinos que salen. Y cuando vos mirás el anuncio que se hizo de incrementar el cobro del impuesto a cuenta de ganancia del 35 al 45%, sigue siendo un tipo de cambio mucho más barato que lo que ven los financieros o el blue. Entonces, de alguna manera, el incentivo a seguir saliendo, a seguir demandando importaciones vía
servicios o vía consumos en el exterior sigue estando porque, como dice Pancho, el dólar posible es el blue, el otro dólar posible es este viaje que quien puede hacerlo ve que está mucho más barato que ahorrar. Pero aparte digo, ¿pueden dejar de inventar la rueda? Un turista que viene de afuera, que llega a Buenos Aires, el señor que lo atiende en el hotel le dice venda a un arbolito o al hotel mismo a 307 y no a 100 no sé qué. Claro. Que o sea, el señor Rifle Varela, te cuento, Esteban, para que conozcas un poco la interna, no tiene en cuenta mi hipertensión y me manda información, yo no lo había visto, gracias Rifle. Para eso estamos. Escuchá esto, Esteban, porque es fenomenal. Esperá que lo pueda... ¿Lo tenés a la mano? ¿No puedo encontrar, Rifle, lo que me mandaste? Te lo leo, lo que dice. Hizo declaraciones, ¿cómo es? ¿La vocera? ¿Cómo es? Portavoz. La portavoz. Tampoco me rete, claro. Tamara. Creemos que efectivamente el dólar blue no tiene impacto en la economía real. De vuelta. Lo no repito. entiendo. Sí. Creemos. ¿Quiénes somos? Creemos. El gobierno. Y El portavoz gobierno cree de que... la presidencia, Gabriela Cerruti. Anotá, Esteban, ¿eh? Creemos que efectivamente el dólar blue no tiene impacto en la economía real. ¿Y sigue? Difícil ¿Dice alguna otra de- cosita más? Fíjate que abajo de lo que mandaste tiene más. Sí. Que generamos de... La sensación de incertidumbre que genera la información alrededor del dólar blue. O sea, Pero es como Culpa hablábamos la vez tuya pasada, ¿no? y del Claro, señor del dedo. él. De contarlo, Sí. de contarlo Sí, en sí. la cotización como si fuera un tema del anuncio y no de que una cotización que está. Y cuando es uno de los valores del dólar, como veíamos siempre acá en el Zócalo Verde, de otros tipos de cambios financieros que están incluso por encima del dólar blue. Entonces, más allá de que el gobierno pueda quejarse de la portavoz o de funcionarios de maniobras especulativas, es un tema que está presente y que sí termina afectando el movimiento. Basta hablar con comerciantes o con importadores que dicen no puedo vender porque no sé a qué precio. Prestadores de servicios, desde albañiles y generadores de presupuestos de obras hasta cualquier otro trabajo de diseño, de cualquier cosa, que es a qué presupuesto se va a cobrar si no se sabe a qué tipo de cambio va a estar. Bueno, son todos los problemas que terminan generándose más allá de lo que el gobierno intente plantear de que es una cotización que no tiene influencia en la economía. Eso está más que claro. Que termina siendo algo que sí impacta y que sí afecta al funcionamiento de la economía del día a día. Ayer mencionábamos cuando el presidente un lunes, un martes, dijo la semana que viene empieza la guerra contra la inflación y eso hizo que todo el mundo saliera a remarcar precios. Lo hizo el otro día con las menciones al contado con liquidación y ahora lo vuelve a hacer la portavoz porque dice estamos analizando diferentes medidas que podrían ser comunicadas hacia el fin de esta semana o la semana que viene. O sea, es la invitación a que todo vuele por el aire. Exacto, es la invitación a que una quien pueda corrida hacerlo, cambiaria. Claro, la invitación a que quien puede desprenderse de pesos, que ya de por sí es una situación que ocurre por la inflación, que hace que los precios pierdan poder de compra todos los días, se acelere previendo algún tipo de mayor cepo, mayores controles o prohibiciones directamente. No salgo de Entonces, mi asombro, la Pero verdad es muy que- importante lo que señala Guadalupe, Esteban, que todos sabemos por experiencia, no por científicos, que las medidas económicas no se preanuncian. Exacto. Se concretan cuando ya está en ese momento. Entonces vos decís, ojo que para fin de semana o semana que viene tomo alguna medida. La estamos sacando barata con y en algún momento, este precio, ¿no? eso fue también lo que pasó cuando llega la ministra Batakis, que pasan algunos días, arma su equipo, y el primer día antes de la siguiente semana hace todos sus anuncios y su conferencia planteando, bueno, que no vamos a gastar más de lo que tenemos y comunicando un mensaje que para algunos fue optimista en el sentido de, bueno, intentar tranquilizar el mercado o esta incertidumbre económica que se veía en el crecimiento de la brecha. Pero después no hubo medidas concretas, también las tensiones políticas y las diferencias dentro del gobierno que hacen que no se sepa bien cuál va a ser el rumbo, o cuáles van a ser las medidas, o si las medidas que la ministra intenta comunicar se van a poder implementar. Porque hay partes del gobierno que insiste con mayor gasto, que boicotea la segmentación de tarifas, Obvio. que impulsa moratorias previsionales o que impulsa el salario universal. Entonces, en ese contexto donde se prevé que no hay financiamiento, que va a haber más emisión y más inflación, la tentación a que Total. la brecha como es la consecuencia de todo ese contexto Bueno, que estamos hablando. para ver que no es un invento periodístico lo que estamos diciendo, compartamos lo que dijo Cerruti respecto del dólar. En materia económica, gracias. La ministra Batakis hizo un informe de la situación durante la reunión de gabinete. Ella va a tener mañana reunión de gabinete económico donde se van a analizar diferentes medidas y va a ser ella y el gabinete económico quienes las van a comunicar o hacia el fin de esta semana o la semana que viene. Obviamente comprendemos
y tenemos absoluta empatía con la situación de la sensación de incertidumbre que generan las informaciones alrededor del dólar blue y de cómo se maneja ese tipo de información. Creemos que efectivamente no tiene impacto en la economía real, pero es la ministra la que va a comunicar los temas económicos después de la reunión de Gabinete Económico. Muchas gracias. Bueno, ahí está, ¿no? Esto muestra la ineptitud para el cargo, ¿no? Porque, y estoy siendo suave, porque es una irresponsabilidad y es por la falta de experiencia. O sea, si ponen a alguien que nunca fue vocera ni portavoz de nada y la ponen como portavoz de presidencia, va a cometer estos errores garrafales que a nosotros, la economía real, nos va a costar millones, ¿no? Y con una tentación a la locuacidad. Exacto. Porque hay aprendido por los británicos, que casi Exacto. todos enseñaron no tengo comentarios para hacer. Menos es más siempre. Claro, ¿viste? O sea, cuando hay algo que no tengo comentarios para hacer y forma parte de una respuesta absolutamente común en las conferencias de prensa. Ahora digo, estoy viendo mientras hablamos con vos, Esteban, insisto, en el Zócalo Verde nuestro tenemos todas las cotizaciones, el dólar solidario 2.23, el blue 3.07, el contado con liqui 3.09, el bolsa 3.02, el riesgo país 2.784 y voy al dólar nación de 135. Yo ya no sé sacar las cuentas, pero ampliamente supera el 100%, el 130% la brecha. ¿Se puede sostener esto, Esteban? No, y de hecho cuando vos mirás hacia atrás durante en este gobierno, siempre que hubo una brecha como el nivel que estábamos viendo fue una cuestión de suba muy pronunciada, pero enseguida hubo algún tipo de medidas o de anuncio de reacción que lo frenó. Vuelvo a octubre de 2020, cuando en aquel momento el dólar blue llegando a 195 encendió todas las alarmas y llevó a que Cristina hiciera una carta donde decía, bueno, vamos al Fondo Monetario, y eso llevó a que Guzmán también estuviera en algún punto empoderado con algunas medidas. Se descartó el IFE 4, por ejemplo, en algunas cuestiones más de austeridad fiscal, y entonces eso llevó a que se tranquilizara en cierta medida el contexto cambiario. En enero de este año también una brecha por ese entonces, que la incertidumbre se va a firmar con el Fondo Monetario y si no hay dólares para pagar esa deuda, ¿qué pasa? Se termina avanzando en firmar el acuerdo y eso también comprimió la brecha cambiaria. Pero lo que estamos viendo ahora es que esta brecha en estos niveles está extendiéndose más allá de estos episodios. La inflación también eso tiene impacto, porque lo estamos viendo después del mes pasado y ahora, que va a estar incluso por encima de estos valores, y no hay medidas o reacciones concretas, más allá de todo lo contrario. Es una cuestión de incertidumbre o de versiones cruzadas o de, como vimos en la conferencia recién, se están estudiando medidas que podrían ser anunciadas, pero no hay ninguna medida concreta, no hay un rumbo concreto y eso alimenta más este contexto de incertidumbre con el dólar que estamos viendo ahora. Una muy breve para despedirte, Esteban. ¿Ves posible en la inteligencia, con toda disculpa por la palabra inteligencia, ¿ves posible en la inteligencia del gobierno desdoblar el dólar como alguna vez se sugirió cuando llegaba Batakis? Es una de las medidas que se está planteando. También hay otra cuestión en ese contexto de desdoblar el tipo de cambio, y es que si finalmente se implementa un tipo de cambio diferencial, parte de la recaudación que genera el impuesto país y el adelanto de ganancias termina siendo perdido en términos fiscales. Eso también puede ser otro factor que afecte a las cuentas públicas y la evolución del déficit. Entonces es otra de las consecuencias quizás negativas. Pero lo que estamos viendo es que más allá de la medida esta del incremento del cobro a cuenta de ganancias del dólar turista, no hubo ningún anuncio concreto, y ese tipo de cambio intentando frenar generó muy poco impacto positivo, porque el freno de salidas es muy escaso, pero sigue habiendo el incentivo a que quienes tienen pesos o compren bienes o se desprendan de esos pesos y compren dólares o viajen al exterior, el que pueda hacerlo. Total. Porque la conveniencia sigue estando. Claro. Gracias, Esteban. Estamos muy contentos con el rifle, que lo vemos recontra recuperado de sus dedos. Mira esa imagen. Que era... Pero, ¿se lo decís vos o se lo digo yo? Yo puedo... Pero este es un momento que... Con todo respeto. Sí, es con respeto. Yo no sé si es usted, si es la señal, si es un asesoramiento. Cada vez se está arreglando más para salir. No, es que... Se está tuneando. Sí, y voy a decir algo que lo favorece. Solamente un chiquitín. Se está dejando las mechas largas, que lo pero hace... Es que ahí, era eso, yo también iba a decir eso. Es que nos leemos es algo fenomenal. Es la primera que trabajamos juntos con el rifle, nos conocemos de mucho tiempo, pero hacía mucho tiempo que no me entraba con alguien que me lee el pensamiento tan rápido. ¿A dónde vamos con el pelo? Pero mirá que después me retan porque dicen que estoy desprolijo, entonces No, me dicen... basta, hay cosas que hay que romper en La Nación, basta acá... esto, no en La Nación tal cosa. Pero si queremos darle un look, hay que en un momento hay que dejarlo largo para que después
¿A dónde va con el pelo? ¿Va hacia a la longitud o qué? No, crece más así Sí. de volumen, entonces hay que acomodarlo porque si no es complicado. Yo creo que el largo va bien, hay que sacarle un toque de volumen. ¿Volumen? Sí, pero va bien el largo, ¿eh? Entresacado. Sí, 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 La tijera sí, que entresaca sí, va bien, es va lo bien. que nosotros tenemos. Bien. Después le pasamos Tomátele. con el rifle algunos tips para que lo tengan. No, por favor, y ahí avisen la Barbie, que es la que siempre me apa. bastante algunos meses. Ahí está. Muy rodeado de Apa. mujeres, Lucrecia, ¿Viste? Barbie. No, Sí, pero Barbie sí. ustedes la conocen también, está ahí. Sí, obvio. Estilista en el canal, por Sí, supuesto. Barbie. Barbie. Está la tarde, peinadora vos de no la tarde. ves. Ah, no la conoció a la No, tarde. El gran valor. turno tarde siempre fue conflictivo. Nosotros somos el turno mañana, definitivamente. Le mando un gran abrazo, chiqui. Si no le ponemos un poco de onda al 307, el dólar blue, Sí. Esteban, ¿me entendés por qué Sí, hacemos todo sí, esto, no? sin duda, sin duda. Mamita, gracias, A ustedes, saludos Hasta por allá. luego. La verdad que ahí me voy en vivo. Una sola cosa quiero decir, por favor. Yo insisto, no es nada personal con Gabriela Cerruti. No. Le tengo afecto. ¿Qué le pasa? Voy a decir algo que es... No consulté la producción. Me encantaría invitarla al mano a mano. Son 50 minutos, ahí podemos hablar bien. ¿Qué le pasa a Cerruti que dice? Vamos a volver a leerla con exactitud. A lo que dijo la señora Cerruti respecto del dólar. Me encantaría esa entrevista. Si Pero la a mí haces. también me encantaría porque digo, ¿qué pasó? Grave error comunicacional, ¿eh? A ver, Gravísimo. escuchemos una parte, porque siguió. Escuchemos una parte, Cerruti. Últimos días ha circulado esa información o esa versión, en todo caso, en las últimas horas. ¿Están previstos nuevos anuncios en materia económica? Gracias. La ministra Batakis hizo un informe de la situación durante la reunión de gabinete. Ella va a tener mañana reunión de gabinete económico donde se van a analizar diferentes medidas y va a ser ella y el gabinete económico quienes las van a comunicar o hacia el fin de esta semana o la semana que viene. Obviamente comprendemos y tenemos absoluta empatía con la situación de la sensación de incertidumbre que generan las informaciones alrededor del dólar blue y de cómo se maneja ese tipo de información. Creemos que efectivamente no tiene impacto en la economía real, pero es la ministra la que va a comunicar los temas económicos después de la reunión de gabinete económico. Muchas gracias. Creemos que efectivamente el dólar blue no tiene impacto en la economía real. ¿Qué le pasa a Cerruti? La sensación de incertidumbre que genera la información alrededor del dólar nos preocupa. ¿Qué le pasa? Y ella alimenta la sensación de incertidumbre diciendo que se están analizando medidas que podrían llegar a ser comunicadas durante el fin de semana. O Pero aparte, sea, escuchá el tono, ¿no? Que se está analizando un portafolio de alternativas para tener... Con todo respeto y cariño, está invitadísima a charlar acá, a la noche, donde quiera. Pero la primera pregunta es, ¿qué le pasa a Gabriela Cerruti? Ahora sí nos vamos en vivo a lo que son las manifestaciones del día de hoy.